o tratamos de acostumbrarnos a la normalidad post-COVID solo con la mascarilla en interiores, única restricción vigente. Pero lo cierto es que la forma de expresarse, los demás y la nuestra también han cambiado, y quizá ya para siempre. Está con nosotros Julio García Gómez, es analista y experto en habilidades y estrategias de la comunicación y los mensajes. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a los espectadores de Castilla-La Mancha Media y a vosotros. Empezamos, si le parece, por la situación en Ucrania. Una guerra que no solo está causando un número todavía indeterminado, pero muy alto de víctimas civiles, sino que también afecta a la forma en que se comunican los líderes con todo el mundo. Por ejemplo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ¿cómo podríamos describir su forma de dirigirse al mundo, los mensajes que envía? A menudo, por cierto, grabados con el móvil. Así es, porque es un estilo muy directo, muy personal, muy familiar. Y él, a propósito, se graba con el móvil porque lo que intenta es esa proximidad y esa naturalidad. Yo creo que Zelensky utiliza un sistema de comunicación que hasta ahora no lo ha utilizado ningún mandatario, desde la proximidad a su pueblo e incluso en intervenciones como hace pocos días en el Congreso de los Estados Unidos, apelando a la emoción, a lo emotivo, a lo cercano. Yo diría que el estilo es muy directo, va muy al grano y conecta muy bien con su pueblo y con el resto del mundo. Por cierto, Julio, ¿la elección de la vestimenta militar tiene una función relevante? Pues sí, cuando analizamos, las personas que nos dedicamos a analizar tanto el lenguaje, en la voz, el mensaje, como el no verbal, yo diría que él domina siempre la escenografía, y ya no solo que, por supuesto, la vestimenta, sino el sitio donde está. Pero en el caso de la vestimenta, una camiseta, una ropa militar, esa cercanía también está procurada por la forma en que él viste, porque esa camiseta es la que podríamos tener todos para estar en casa, y con eso él lo que intenta es estar más cerca y no crear una barrera. Naturalidad ante todo. ¿Podríamos contraponer esta cercanía con la imagen de Putin, que aparece en grandes mesas o rodeado de militares? Así es, son dos estilos totalmente diferentes. En el caso de Putin, esas mesas inmensas, megalómanas, esos despachos llenos de brillos, llenos de oros, pues contrasta radicalmente con la imagen que transmite Zelensky, que a veces se graba un vídeo en la calle o se graba en un modesto despacho con un fondo muy, muy cercano, a veces hasta no muy bien iluminado. Él tiene un equipo de asesores, él tiene un equipo de personas que dominan el audiovisual, él también, pero al final se enciende ese piloto que tenemos enfrente, que es la cámara, y eres tú. Y desde el mensaje concreto y directo es como él llega más a la gente. Camiseta verde oliva frente a traje. Camiseta verde oliva, caqui frente a traje muy bien colocado, muy bien puesto, en tonos oscuros, con corbata. Bueno, pues ahí ya estamos marcando una diferencia y una distancia. Y si además acompañamos eso por el despacho y por la zona donde estamos, eso quiere decir que el estilo de Putin es más estático. Yo a veces digo, es como una estatua. Es la estatua de Escayola frente a otra persona que es Zelensky, que es mucho más vivo. De todas maneras, creo que poco a poco, y ya estudiaremos, ya se está estudiando en universidades y centros la evolución en la comunicación en la guerra, podemos decir que la comunicación juega un papel fundamental, está jugando un papel fundamental aquí, y ya hemos oído hablar y decimos que la comunicación que gana las guerras, o la comunicación, el arma secreta de las guerras, o el arma secreto o silencioso, bueno, son estrategias, y yo creo que en un caso y en otro totalmente diferentes. Aquí estamos viendo a Putin ahora, incluso el tono de voz que utiliza es más lineal, más monótono que el de Zelensky. Son estilos totalmente diferentes. Por cierto, Zelensky maneja las redes sociales en primera persona. Quizá esto ha contribuido a que el conflicto de Ucrania siga en el primer plano de la actualidad y no quede olvidado como otras guerras más antiguas, como la de Yemen, por ejemplo. Claro, vivimos la comunicación en primera persona, pero ya no solo en primera, en primerísima. Es decir, cuando él nos narra, cuando él nos cuenta, cuando él va a un domicilio de una persona del pueblo, cuando él está en la calle, cuando él está transmitiendo, nos está dando la realidad de ese momento. Es una guerra totalmente diferente, vivida en tiempo real. Y él ahí, a través de esa estrategia de acercarse a la gente y además de convertirse en narrador de esa guerra, lo que está intentando es que los mensajes sean más directos y calen más en todos, pero no solo en el pueblo ucraniano, sino en el resto del mundo, como está ocurriendo. Por cierto, Zelensky tal vez tendría que intentar utilizar más las manos, un lenguaje no verbal, para apoyar su lenguaje oral.
Totalmente de acuerdo. Verás, él hasta ahora hace comparecencias, bueno, si está en la calle de pie, pero si está en interiores las hace en una mesa. La mesa limita, porque te limita los movimientos, o incluso a veces en un atril. Diríamos que sería mucho mejor que él se levantara para que así pudiera mover más las manos o al menos las acercara a cámara. ¿Qué es esto? Esto es el lenguaje no verbal, incluso nuestro rostro cuando lo giramos. Y él a veces no lo utiliza demasiado. También es un tema cultural, ojo a esto. Pero si utilizamos las manos adecuadamente, apoyamos los mensajes, lo que hacemos es reforzar la comunicación. Y si nos lo permite, Zelensky, le daríamos ese consejo. Utilice más el lenguaje no verbal y también el de la mirada, que a veces está un poco rígido y concreto. Queremos aprovechar su presencia hoy con nosotros para hablar de la comunicación post-pandemia. Hoy precisamente empieza una nueva estrategia post-COVID, sin aislamientos en los casos leves y sin pruebas. Si se mantiene de momento la mascarilla en interiores. ¿Este elemento de protección ha hecho que cambiemos nuestra forma de expresarnos? Así es. Y además radicalmente. Llegó la mascarilla, tuvimos que acostumbrarnos a hablar con ella, pero ya no solo llegó la mascarilla, sino que llegó la mampara, la distancia de seguridad. ¿Y qué ocurrió? Pues que a veces decíamos nosotros mismos, es que no te oigo, es que no te escucho. Claro, el efecto de la mascarilla es filtrante. ¿A qué nos ha obligado eso? A vocalizar mejor, a hacer los mensajes más breves, más cortos, a convertirnos en presentadores de un informativo, a veces delante de una pantalla cuando hacemos una reunión online, a vocalizar, como decimos, y a utilizar muy bien el mensaje de forma muy concreta. Elevarlo también, porque la mascarilla nos está limitando. Yo diría que la comunicación en pandemia nos ha reforzado a todos. Y, atención a esto, en el ámbito sanitario, en la relación médico-paciente ha sido muy importante porque hubo una época en que la relación era únicamente online o a través del teléfono y en esto los sanitarios hicieron un esfuerzo especial y, por supuesto, también los pacientes. Este estilo de comunicación ha venido para quedarse. ¿Y qué valor tiene mirar siempre a los ojos del interlocutor o a la cámara si estamos en una videoconferencia? Claro, muy importante, y esto lo podemos demostrar ahora y vosotros los profesionales lo sabéis. No es igual, y esto ocurre, y es horroroso, que a veces alguien se pone delante de la cámara en una reunión o incluso a dar un curso y está o revoloteando con la mirada o mirando al teclado o mirando hacia otro lado. Vamos a ver, la mirada, ese punto que tenemos enfrente, es el ojo del espectador. Bueno, del espectador o del compañero con el que estamos realizando esa reunión, o ahora como estamos a través de la televisión. Hay que hacer ese esfuerzo para que sepamos que estamos delante de una pantalla y de una cámara y que tenemos que hablar con los ojos. Cuando la mascarilla nos ha limitado el 80% de la cara, los ojos tienen que mostrar expresión. ¿Y por qué ahora es más importante que nunca ejercitar la respiración diafragmática? Pues porque con la respiración diafragmática, es decir, utilizando muy bien y dosificando muy bien el aire, evitamos, primero, afonías, quedarnos sin voz, que la voz pueda ser temblorosa. Lo que tenemos que hacer es almacenar el aire abajo, en el abdomen, hacer ejercicios para que de esa manera tengamos registros de voz, podamos elevar o bajar el tono y, sobre todo, que no seamos monótonos, porque a veces en una comparecencia pública se nota que la persona se está quedando sin aire, no tiene fuelle y entra en la monotonía, y esto es horroroso. Por favor, aprendamos a respirar, lo digo así, claramente, aprendamos a dosificar el aire para comunicar mejor. Julio García Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Castilla-La Mancha Despierta con tu análisis y tus consejos. Muy buenos días. Gracias a vosotros, muy buenos días y seguimos comunicando.